Pues vamos a entrar en harina y lo vamos a hacer en este caso con Santa Lucía Asset Management, Santa Lucía AM, y uno de sus grandes responsables, amigo de este programa desde hace tiempo, Tacho Arrimadas. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Luis Fernando. Qué semana para estar en Tu Dinero Nunca Duerme, qué semana tan buena para dirigirnos a los oyentes, a los telespectadores en el caso de Libertad Digital Televisión y de YouTube, para comentar no solo lo que está pasando, sino ofrecer alternativas, o si quieres, fíjate, narrativas de mercado que nos ayuden a comprender y a aprovechar la situación en la que estamos, porque parece que cuando inunda el pánico los mercados solo hay ventas y pérdidas, pero no, también hay muchas oportunidades, ¿no? Totalmente cierto. Yo creo que tenemos que aprender. El ser humano no aprende nunca a la primera y a veces tampoco a la segunda, pero lo cierto es que la historia nos demuestra, y la historia reciente nos lo demuestra también, ¿no?, que estos momentos están llenos, desde luego, de oportunidades para quien sepa aprovecharlas. Desde luego que sí. Tacho, tenemos una situación complicada en los mercados. Hay que entender qué está pasando en Europa y en Estados Unidos con el tema arancelario. Hemos dicho, escrito y leído muchísimo esta semana sobre este tema, y esto ha opacado un poco otro elemento importante de análisis, que es la postura que ha tomado Alemania, también producto de las decisiones de Donald Trump, que es saltarse un poco su constitución. Vamos a saltarnos un poquito la constitución para disparar el gasto, lo que haga falta en materia de defensa. Se ha venido a llamar ya, Tacho, esto el whatever it takes de Alemania. Dinos en qué consiste y cómo debemos interpretarlo. Claro, pues efectivamente, yo creo que Donald Trump, de forma directa o indirecta, ha desencadenado muchas cosas. A nadie se nos escapa que Alemania lleva inmersa en un periodo largo de crecimientos negativos o nulos. Y tampoco se nos escapa que hasta hace bien poco Alemania tenía una regla por la que no podía generar déficit, ¿no?, cosa con la que muchos podemos estar más o menos de acuerdo, pero bueno, que le impedía generar déficit y que hacía que, de hecho, su deuda sobre PIB pues no superase a día de hoy, o duramente superase el 60%. ¿Qué ha pasado? Alemania necesita superar los problemas de crecimiento que tiene. Ve que viene Donald Trump con el tema aranceles, y ve que tiene que lanzar planes de estímulo y que para eso tiene que incurrir en un mayor gasto público. Lo que ha pasado es que tras las recientes elecciones alemanas, Merz, el futuro canciller alemán, ha decidido romper la regla de gasto, permitir a Alemania incurrir en un mayor endeudamiento, incurrir en déficit, lanzar un plan de infraestructuras bastante agresivo, ¿no?, de 500.000 millones de euros, y aparte le ha permitido incurrir en gastos de defensa por encima del 1% de su PIB sin que compute como déficit. ¿Y a qué nos va a llevar todo esto? Pues a una Alemania que va a tener un mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Bien, es verdad que lo va a hacer vía gasto público, mayor endeudamiento, ¿no?, pero un mayor endeudamiento que no nos parece excesivamente preocupante. Pensamos que a lo largo de los próximos años Alemania podría pasar de un 60% de deuda sobre PIB a un 75% de deuda sobre PIB, que nos parece bastante digerible, sobre todo si gracias a esto termina sumando puntos de crecimiento a su PIB anual, ¿no?, cosa que parece ser que va a ser, ¿no?, porque los analistas estiman que Alemania, gracias a estos planes de gasto extra, va a acabar creciendo en el entorno de un 1,5% más todos los años. Así que, bueno, entendemos que es positivo y necesario. Tacho, entendemos entonces que, a pesar de que haya subido la prima de riesgo, por supuesto, de Alemania, ¿no?, y en cascada también la de otros países, es decir, nos vamos a endeudar más caro porque, digamos, el ciudadano más solvente de esta comunidad de vecinos, que es la Unión Europea, pues ha decidido hacerlo con creces. ¿Esto para vosotros no es un riesgo? Es decir, ¿no hace más arriesgado invertir en deuda de los gobiernos, o el bono alemán? Claro, el bono alemán, siempre tengamos en cuenta que es el activo libre de riesgo en la eurozona por referencia, ¿no? Pero ¿no lo veis más arriesgado y, sin embargo, entiendo yo que sí lo veis incluso hasta más rentable? Bueno, que Alemania haya decidido afrontar afrontar estas nuevas emisiones, ¿no?, o un mayor endeudamiento neto, hasta cierto punto lo podemos llegar a ver hasta saludable. Alemania tenía unos problemas de crecimiento y de
obsolescencia de infraestructuras que tenía que afrontar. Siempre que sea responsable con este gasto, lo utilice como debe utilizarlo, creemos que esto debería ayudar a Alemania a salir del túnel en el que estaba metida. La deuda pública alemana seguirá siendo el activo libre de riesgo de referencia. Es cierto que hemos visto cómo repuntaba. De hecho, cuando Alemania anunció el plan, pues básicamente el Bund, la deuda pública alemana a 10 años, tuvo el mayor repunte en rentabilidad en muchísimas décadas. Pero también es verdad que aquí en España alguno se felicitaba de que se hubiera reducido la prima de riesgo. Dice, no, ojo, que no es porque tú lo estés haciendo bien, es que porque el otro lo está haciendo muy mal. No, y cosa que, por cierto, tampoco duró mucho, porque lo cierto es que al final el Bund tiró. Digamos que el spread, el diferencial entre la deuda pública italiana, española y la alemana se redujo, pero es que apenas en 24 horas se recuperó otra vez, lo cual demuestra que el inversor medio sigue considerando a Alemania como el activo libre de riesgo y los diferenciales los mantiene. Así que no solamente es que haya subido el coste de la deuda alemana, no, es que también ha subido el coste de la deuda periférica. Pero a lo que iba, que entendemos que va a seguir siendo el activo libre de riesgo, que Alemania va a seguir teniendo una situación muy saneada y que incluso consideramos saludable este plan de gasto siempre que se utilice para bien. Es decir, se utiliza para que Alemania vuelva a recuperar la situación que tiene que tener dentro de la Unión Europea y dentro también, evidentemente, su papel en el mundo, ¿no?, como actor mundial. Yo creo que lo que sí es seguro, Tacho, corrígeme si me equivoco, es que en la situación actual, con lo que hemos visto en Alemania, que acabas de explicar perfectamente, lo que ha sucedido con la deuda de otros países de la zona euro, unido precisamente al comportamiento de la renta fija global, merced a unos tipos de interés todavía altos en Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos sigue por encima del 4%, y en Europa no tan altos, es verdad que han bajado, pero siguen estando, digamos, en un nivel, digamos, donde ha solido estar los tipos de interés en la zona euro, donde se quiere que estén más o menos en el entorno del 2 entre el 2 y el 3%. Claro, esto, digamos, certifica que, sobre todo para los perfiles más conservadores, la renta fija sigue siendo un activo atractivo, y más en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Sin lugar a dudas. Y siempre digo que hay que mirar la rentabilidad de la renta fija en función de los niveles de inflación. Es decir, cito alguno de nuestros fondos. Nuestro fondo de renta fija europea a largo plazo, Santa Lucía Renta Fija, a día de hoy tiene una rentabilidad de cartera, lo que se llama una TIR de cartera, en el entorno del 3,30. Tenemos a la inflación claramente por debajo de ese 3,30. Lo cual nos hace pensar que, bueno, hoy un fondo que invierte en bonos con una vida media de 4 años, de alta calidad, básicamente europeos, con mucho sesgo a bonos, a deuda de gobiernos, ¿no?, y algo de crédito, que esté pagando por encima de la inflación, pues hace que, desde luego, para todos los inversores conservadores esto sea una oportunidad, o al menos un refugio seguro con la que está cayendo. Estoy hablando siempre para estos inversores conservadores que invierten con horizontes temporales de entre 2 y 4 años, que no olvidemos que son multitud en España, que son legión en España. Desde luego que son legión. Pero fíjate, si piensas que puede ser una alternativa, o que es un buen momento, ahora que hemos visto mucha incertidumbre en el mercado, para echar un ojo, no sé si para la totalidad de la cartera, o para posicionar parte de la cartera, o para ponderar en mayor medida los pesos que tenemos en la cartera a renta fija? ¿Crees que es un momento óptimo? Es un momento apostar por renta fija, al igual que cuando empezaba el año decíamos que la renta fija poco a poco, ¿no?, iba a ir perdiendo, digamos, el atractivo en términos relativos, porque los tipos iban a ir cayendo. Yo creo que todo este repunte de tires vuelve a hacer que la renta fija sea de nuevo un activo muy atractivo para el inversor conservador. De nuevo digo, ¿no?, inversor que invierta entre 2 y 4 años vuelve a estar en niveles interesantes, y además pagando por encima de la inflación. Así que, sin lugar a duda, interesantes. Esto no quiere decir, y no se nos puede olvidar, y no me gustaría esquivarlo, que la renta variable, otra vez con las caídas, por cierto, vuelve a recuperar, pues bueno, totalmente el interés, pero con horizontes temporales probablemente distintos. Estábamos hoy, bueno, en conversaciones con nuestros clientes en estos días, diciendo que siempre que tengas en mente el periodo 3-5 años, la renta variable también vuelve a recuperar un atractivo muy importante.
Tacho, acabas de mencionar algo por lo que te quería preguntar. Las conversaciones con clientes en Value School, y aquí en la radio también lo sé de buena tinta, esta última semana ha sido, bueno, pues te consultan los amigos, los oyentes. Oye, todo ¿qué el hay que día el hacer teléfono ahora? sonando. Vamos, es que es infalible, ¿no? Y bueno, pues yo decía algo más o menos que, bueno, mantener la calma. Es decir, si tú tienes un plan, es decir, no deberías invertir sin un plan. Y si lo tienes, síguelo. Este es el momento en que debes seguirlo más que nunca, ¿no? Pero bueno, yo puedo estar equivocado. Ahí en Santa Lucía, ¿qué recomendabais en cuanto a conducta inversora a los que os llamaban alarmados porque mi inversión se va a pique? Pues vamos a ver. Muy interesante la pregunta y además hemos tenido muchas conversaciones a ese respecto en estos días. Tenemos nuestras propias redes, ¿no?, que tratan con cientos de clientes y aprovecho siempre estas situaciones para insistirles en que la conversación más importante que puede tener uno con su cliente siempre es la primera. Y me refiero a la primera en la que determina su perfil de riesgo y aclaras con él, consensúas con él cuál tiene que ser el horizonte temporal de sus inversiones. A mí cuando me llama uno de los asesores de Santa Lucía o cuando nos llama algún cliente en directo y nos dice, oye, ¿qué hago?, siempre le decimos, ¿estás en renta variable? Sí. ¿Sabes que tu horizonte temporal es mínimo 3 años, idealmente 5? Sí. Oye, tranquilidad. Es más, estamos recomendando a los clientes cuyo perfil de riesgo lo permite entrar en renta variable en estos momentos. Creemos que a 3-5 años tras esta corrección la renta variable es de nuevo una oportunidad para esos horizontes temporales. Otra cosa es, en primer lugar, clientes con horizontes temporales más cortos, que no deberían en ningún caso estar en renta variable 1 o 2 años, estamos recomendándoles y les estamos diciendo que la renta fija se ha vuelto a poner o sigue, o por lo menos está en niveles ahora que no esperábamos que estuviese hace unos cuantos meses, ¿no? Está en tires interesantes que están pagando por encima de la inflación. Así que las conversaciones con los clientes ahora, para resumir, son, si ya estás en renta variable y tu horizonte temporal es el correcto, estás muy bien, espérate e incluso aprovecha la oportunidad para comprar. A río revuelto, ganancia a pescadores, ¿no? Con respecto a esto, Tacho, comentabas antes que la renta fija, en estos momentos de tribulación, donde hay nerviosismo en los mercados, etcétera, se convierte en el activo refugio por excelencia. En vuestros fondos, comentas rentabilidades atractivas, un escenario además a corto o medio plazo interesante para la renta fija, refugio para inversores conservadores, pero dentro del abanico del universo de renta fija hay muchos activos, hay mucha deuda. ¿Vosotros dónde estáis enfocando vuestra atención? ¿Cuáles son los activos de renta fija que incorporáis en vuestros fondos? Pues hablaré de nuestros 2 fondos estrella, ¿no? Santa Lucía Renta Fija y Santa Lucía Renta Fija a corto plazo, que digamos que tienen políticas de inversión muy parecidas, pero lo hacen con fechas de vencimiento, con duraciones distintas, ¿no? Santa Lucía Renta Fija a corto plazo invierte en papel por lo general con vencimiento inferior a año y Santa Lucía Renta Fija en papel con una vida media del entorno de los 4 años. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, la verdad es que hemos estado lo que se llama muy activos en duración, quiero decir, jugando con los plazos. No odio la palabra jugando, pero hemos estado manejando los plazos. ¿Por qué? Porque llevamos un año, en estos meses que llevamos, en los que los tipos han subido y han bajado mucho, el mercado se ha subido y se ha bajado mucho por 2 cosas. Una, cuando Alemania habló de su plan de estímulo, el Bund, es decir, la deuda alemana, se disparó hacia arriba y también lo hizo la deuda periférica, como comentábamos al principio. Aprovechamos para subir la duración, es decir, para posicionarnos largos esperando que los tipos cayesen porque pensamos que el mercado se había pasado de vueltas, ¿no? Y ahora, conforme hemos tenido todo el impacto de los aranceles, la renta fija ha corregido mucho, los tipos han caído mucho porque el inversor ha corrido a la renta fija como activo refugio, ¿no? Se ha exacerbado su papel. Los tipos han caído, hemos ganado dinero afortunadamente, nuestros partícipes, no nosotros, y hemos aprovechado para deshacer algo de esa duración. ¿Y en qué papel estamos predominantemente? Estamos en deuda periférica, nos sigue gustando mucho Italia, como nos gustaba el año pasado, creemos que calidad-precio Italia paga muy bien, y hemos aprovechado para coger algo de lo que se llama de crédito de calidad. Crédito AA, AAA, que pensamos que ahora mismo, pues la verdad es que está pagando muy bien y con calidad alta. Así que digamos que a día de hoy tenemos una cartera que, como decía, está pagando en el torno del 3,30 por encima de la inflación, pero con un riesgo muy bajo.
Yo creo que las carteras de renta fija ahora mismo, relación calidad-precio, o mejor dicho, precio-riesgo, están ofreciendo pues unos ratios excepcionales. ¿Vuestros especialistas en renta fija están más sesgados ahora mismo a duraciones cortas, duraciones largas? ¿Dónde creéis que están las mejores oportunidades ahora en el mercado, Tacho? Pues depende de los plazos que manejes. Nuestro fondo, digamos, Santa Lucía Renta Fija, que puede moverse entre 0 y 8 años en duración, se está moviendo en duraciones en torno a 4 años. Creemos que el tramo medio de la curva, de nuevo, relación calidad-precio, es el más atractivo sin lugar a dudas. También es verdad que lógicamente es un tramo que puede ser algo más volátil que el tramo corto. Como digo, fíjate, este tramo ahora mismo nos ofrece una TIR media, una rentabilidad media de cartera en torno al 3,30. Sin embargo, nuestro fondo corto, que se está moviendo en papeles con un vencimiento en torno a año, nos está ofreciendo una TIR del 3,15, ¿no? Alguno podría decir, oye, parece mentira, ¿no? Qué poca diferencia de tires, ¿no? Para estar jugando con vencimientos tan largos. Bueno, esto ya sabemos que es un tema de la reinversión y de la forma que tiene la curva. Pero ahora mismo lo que yo estoy recomendando a los clientes que quieren entrar en renta fija es hacerlo, de hecho, hacer un mix entre los dos fondos. Irte a una duración de 2 años, 2 años y medio, teniendo inversión en el fondo de 1 año y en el fondo de 4. Creemos que es lo óptimo, lo que te va a llevar a, seguro, tener una rentabilidad superior al 3 y con una volatilidad muy baja. Comentabas antes, Tacho, el hecho de que haya habido correcciones en el mercado, que no ha sido menor la corrección, ¿eh? vaya semanitas en plural que llevamos. Comentas, se aparecen oportunidades, digamos que estas correcciones, pues lógicamente ponen a tiro algunos valores en renta variable ciertamente interesantes. Dentro de las correcciones que se han producido, ¿veis valor en el mercado norteamericano? ¿Veis que precisamente el hecho de que se haya producido una corrección de cerca del 20 puntos, 20%, ha hecho que la bolsa norteamericana vuelva a ser atractiva para el inversor a largo plazo? ¿Cómo veis también la situación en Europa? Más que hablar de bolsas, pensamos en compañías. La verdad es que las compañías en las que estábamos invertidos antes de que Donald Trump saliese con sus mandamientos, ¿no? Saliese con sus cartulinas. Ya pensábamos que invertir en estas compañías tenía sentido. Donald Trump ha salido, yo creo que se han juntado aquí varias cosas, una necesidad o necesidad de recoger beneficios, llamémoslo así, ¿no? Otra cosa es que al mercado se le atragantan totalmente las cosas que no entiende, y yo creo que los aranceles están puestas de forma que no los entienda nadie, y la bolsa corrige. Seguimos, si antes ya pensábamos que la bolsa, que la inversión en estas compañías tenía sentido, ahora lo pensamos más. Otra cosa es que hay que probabilizar el posible comportamiento de Donald Trump. Yo creo que nuestro escenario central es que Donald Trump no va a mantener estos aranceles por siempre, que los va a mantener como herramienta de negociación y que, al igual que el mercado ha caído en picado, conforme se vayan conociendo los futuros pactos a los que llegará Estados Unidos con otras regiones, el mercado volverá a subir otra vez en V, un poco como pasó con el COVID. Así que si antes ya pensábamos que estas compañías o que invertir en estas compañías tenía sentido, ahora lo pensamos más porque estamos invirtiendo un 15% abajo. Siempre muy importante, teniendo en cuenta que hablamos de horizontes temporales de 3-5 años, ¿no? Yo creo que esto no hay que olvidarlo. ¿Cómo es ese momento, Tacho, en tiempos de crisis? De crisis quiero decir, de grandes caídas y días en los que te tienes que sentar con el equipo inversor, te tienes que sentar con tu equipo de relación con inversores, los inversores llaman, hay que visitarlos y hay que recibir muchas llamadas de gente que, presa del pánico, normalmente, pregunta, oye, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo veis? Decías, dependiendo del perfil de riesgo, hemos recomendado aprovechar la oportunidad, porque los precios han quedado muy atractivos, de incrementar la posición en la estrategia en renta variable. ¿Cómo es ese momento en el que te llama una persona que está con el botón, el dedo puesto en el botón de vender y tú le dices, no, cámbialo al de comprar? ¿Cómo sois? ¿Cómo os dirigís? Siempre me ha parecido muy curioso esto, ¿no? Porque es verdad que es muy contraintuitivo, está todo el mundo pensando en vender y de repente encuentras a alguien que te dice, no, si lo que tienes que hacer es comprar.
Bueno, pues es el momento en el que se demuestra si tu trabajo con el cliente lo has hecho bien o no. ¿Y a qué me refiero? A lo que decía antes, ¿no? Yo siempre insisto mucho a las redes, insisto mucho a mi equipo, en el hecho de que la conversación más importante que tienes con un cliente siempre es la primera, que es el momento en el que le perfilas y entiendes sus necesidades. Lo que siempre digo es que no puede pasar que un cliente nos llegue hoy, nos llegue mañana y nos diga, oye, yo es que resulta que voy a tener que vender lo que tengo en bolsa porque es que necesito mi dinero dentro de 6 meses, o porque es que el dolor de estómago no me permite tener dinero en bolsa. En ese momento siempre digo a mi equipo y a las redes, hemos hecho el trabajo mal, si esto ocurre, que intentamos que no ocurra. Entonces, cuando lo normal es que clientes que estén en bolsa, que tengan una exposición importante a bolsa, tengan horizontes temporales largos y lógicamente tengan cierta cultura de este tipo de temas, lo que les decimos es que tranquilidad, simplemente es que yéndote al histórico ves lo que hacen las bolsas, incluso después de sucesos, digamos, de hecatombes como esta, y les recomendamos en primer lugar calma y la mayoría de las veces también les decimos, oye, no solamente por lo que tienes, sino considera que este es buen momento de entrada, porque es que nos lo parece, nos lo creemos nosotros, ¿no? Nos lo creemos nosotros en nuestros fondos mixtos, que aumentamos exposición, y nos lo creemos en otro tipo de fondos. Así que, en fin, son conversaciones que mientras tú hayas hecho tu trabajo previo, lo hayas hecho bien, no son conversaciones conflictivas, ¿eh? Si lo has hecho mal, y afortunadamente creo que es algo en lo que nosotros somos muy cuidadosos, pues lógicamente la conversación es otra, porque probablemente tu cliente esté donde no debía estar, que es donde empiezan los problemas, ¿no? ¿Estáis haciendo el equipo de análisis o de inversión algún tipo de acercamiento o de outlook de estos que organizáis relativo a geografías? ¿Creéis que puede haber geografías que salgan un poco mejor o un poco peor paradas de la situación que se ha creado? Tenemos evidentemente dos focos fundamentales, Estados Unidos y China, la Unión Europea con sus propios problemas, China es una realidad, Asia en su conjunto es otra. No sé si tenéis perfilados y aquí discernís entre geografías a la hora de componer vuestras carteras, o las carteras de renta variable están más pensadas en fundamentales y, como habéis aquí tratado y traído alguna vez, calidad, etcétera. Pues totalmente. Es que no invertimos por geografías. Podemos tener fondos temáticos por geografía. Tenemos Santa Lucía Renta Variable Estados Unidos, que es un fondo que invierte de forma temática en Estados Unidos. Pero en nuestros fondos globales no invertimos en base a geografías. El porcentaje, el peso que podamos tener en geografías es coyuntural. Lo que solemos hacer es, y además sabes que hemos tenido ocasión de comentar estos temas en otros programas, es que invertimos en compañías que mayormente son globales, que pueden cotizar en Estados Unidos o en Europa, pero que tienen una cuenta de resultados en el mundo. Así que no hacemos análisis por geografía. Ahora mismo, de hecho, yo creo que hacer un análisis por geografía sería más que otra cosa especular, porque nos estamos perdiendo las conversaciones bilaterales entre regiones. Estamos intentando invertir, como lo hacemos siempre, en compañías globales que tengan una cuenta de resultados lo más diversificada posible, porque creemos que hoy, como lo era ayer y como lo era hace un año, es una estrategia ganadora respecto a otras. Se pierde muchas veces, ¿verdad, Manuel?, la perspectiva temporal cuando el miedo nos inunda en momentos como estos, ¿no? En momentos de prueba de mercado, ¿no? Yo, la verdad, sí, va a sonar políticamente incorrecto, pero me lo he pasado extraordinariamente bien esta semana. Sí, yo también, pero no lo decía por mí, decía que en general la narrativa de los mercados es de pánico, etcétera. Pero los momentos de pánico son momentos de rebajas. Es que es justo la mentalidad. ¿Y esta vez te ha pillado con liquidez o sin liquidez? Me ha pillado con liquidez, amigo. Yo aprendo de los errores, y esta vez no me ha cogido como en el año 2020 con caídas del 50 y yo subiéndome por las paredes porque no tenía liquidez. En este caso tenía bastante liquidez. Sí. Así que he aprovechado. Has salido de rebaja. Hemos salido de compras y sigue habiendo, yo creo que cosas interesantes. Por eso digo que ha sido realmente interesante. Además, esa jornada del lunes negro o lunes rojo fue una de las más volátiles de la historia. Sí, porque hubo entre caídas y subidas en el S&P 500 8% entre caída y subida. Bueno, fue espectacular. Sí. Yo no diría que no puedo decir que en estos días me divierto, ¿no? Porque la verdad es que me llaman muchos clientes que sufren, ¿no? Pero sí que es verdad que aprendes
que creo que esto es muy importante. Aprendes, ¿no? Ves cómo la mayoría de las veces la historia se repite, pero aprendes, ¿no? Y sobre todo yo creo que son los días en los que más en contacto con los clientes tienes que estar para evitar meteduras de pata, ¿no? Estoy todavía recordando lo que fue el COVID y como muchos clientes, oye, de nuevo vuelvo a lo mismo, no les aguantó el estómago, y se salieron con menos 15, menos 20 para perderse toda la subida que se produjo en los siguientes meses, ¿no? Y eso fue un desastre, eso te deja mal sabor de boca luego con algunos clientes, ¿no? ¿No te da la sensación, Tacho, de que el inversor va aprendiendo, o sea, aprende con el paso del tiempo? No es lo mismo el sufrir una primera caída, bofetada estilo COVID, que ya una segunda. Digamos que hay muchos inversores que aprenden también de los errores y no es lo mismo un inversor que lleva poquito tiempo en bolsa a otro que lleva 15, 20 años y que ya ha sufrido esto en varias ocasiones. Bueno, la verdad es que debo decir que la historia, me da la sensación de que las cosas, no sé si me estoy haciendo mayor, pero que cada vez pasan más rápido. Y llevamos un máster de mercados financieros de 2020 hasta ahora tremendo. Hemos pasado por el COVID, que en 2020, hemos pasado por 2022, dicen, uno de esos 4 años en el último siglo que cayó todo, ¿no? Y ahora nos volvemos a encontrar con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que no te hace falta remontarte a, no, ¿te acuerdas cuando hace 20 años pasó esto? Sino que los clientes vienen ya muchas veces con la lección reciente, Sí. con la lección aprendida. Así que en este sentido, yo noto desde luego que hoy, con lo que está pasando esta semana respecto a 2020 o respecto a 2022, la mayoría de los clientes vienen con la lección aprendida, ¿no? Porque la tienen muy reciente. Tacho Arrimadas, de Santa Lucía M. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el día de hoy, Con Ánimo de Lucro, programa especial, además especial de verdad, porque es un programa de estos que hacemos de vez en cuando, de hora y media, y en los que hemos tenido la oportunidad de poder analizar contigo de cerca pues una lectura de quizá una de las semanas de mercado más interesantes de los últimos tiempos. Son pocas las que tenemos al año, pero cada una de ellas hay que analizarla como se ha hecho aquí esta tarde. Así que muchísimas gracias, Tacho. Un placer estar con vosotros.